Capítulo 8. Conflictos familiares. Talla. Salimos a la pista de asfalto a esperar la llegada del avión. Había allí unas cuantas mujeres con sus hijos, y yo, con nuestro bebé, estaba muy nerviosa. No cabía en mí de alegría. Recuerdo que me volví hacia una de las que estaban allí conmigo y le dije: ¿no es maravilloso? ¡Qué emoción! ¡Me va a dar algo! Y ella respondió: En fin, supuse que yo todavía necesitaba rodaje en estas cosas. Más tarde, ella y su marido, un SEAL de la sección de Chris, se divorciaron. Lazos. Había salido de Estados Unidos unos 7 meses antes, cuando mi hijo no tenía más de 10 días. Lo quería mucho, pero como he dicho antes, no habíamos tenido mucha ocasión de crear un vínculo afectivo. Los recién nacidos son solo un puñado de necesidades. Hay que darles de comer, lavarlos, ponerlos a dormir. Ahora ya tenía su propia personalidad. Gateaba y era más persona. Lo había visto crecer por las fotos que me había mandado Talla, pero aquello era más intenso. Era mi hijo. Nos tumbábamos en el suelo a jugar en pijama. Él se me subía encima y yo lo levantaba en brazos y lo llevaba de un lado a otro. Hasta las cosas más sencillas, como que me tocase la cara, eran una gozada. Aún así, la transición del campo de batalla al hogar seguía siendo un mazazo. Un día estábamos combatiendo y al siguiente habíamos cruzado el río para llegar a la base aérea de Al-Takadum, que nosotros llamábamos TQ, y volar de vuelta a Estados Unidos. Un día paz y al otro guerra. Te sientes extraño cada vez que vuelves a casa, sobre todo en California. Lo más simple puede resultarte molesto. El tráfico, por ejemplo. Vas conduciendo por la carretera y está todo abarrotado. Es una locura. Todavía vas pensando en IED, artefactos explosivos improvisados. Ves cualquier basura que han echado al suelo y cambias de dirección. Te pones agresivo con otros conductores, porque es así como te comportas en Irak. Preferiría encerrarme durante una semana. Creo que fue ahí donde empezamos a tener problemas Talla y yo. Al ser primerizos, teníamos los mismos desacuerdos que tiene todo el mundo sobre los niños. Lo de dormir juntos, por ejemplo. Talla había metido al niño en la cama mientras yo estaba fuera, y cuando volví, quise cambiar esta situación. Discutimos bastante sobre eso, porque yo pensaba que tenía que estar en su cuna y en su dormitorio, y Talla entendía que eso era privarla de la proximidad que tenía con él. Quería que lo fuésemos acostumbrando poco a poco. Y yo no lo veía así, ni mucho menos. Yo estaba convencido de que los niños tenían que dormir en su propia cama y en su propio cuarto. Ahora sé que estas polémicas son de lo más común. De todos modos, en nuestro caso había más tensión. Ella llevaba meses criándolo totalmente sola, y yo me estaba entrometiendo en sus hábitos y su manera de hacer las cosas. Los dos estábamos increíblemente unidos, y eso me parecía genial, pero yo también quería estar con ellos. No estaba intentando meterme en medio, sino volver a ser parte de la familia. Resultó que al niño no le estaba afectando nada de esto. Dormía como un bendito. Sin embargo, seguía teniendo una relación muy especial con su madre. La vida de hogar tenía sus momentos interesantes, aunque el drama era muy diferente. Nuestros vecinos y amigos íntimos respetaban totalmente mi necesidad de distenderme. Cuando volví a amoldarme, hicieron una barbacoa de bienvenida. Nos habían tratado de lujo durante mi ausencia. Los vecinos de enfrente se organizaron para que tuviésemos siempre el césped cuidado, con lo que nos quitaron un peso financiero tremendo y ayudaron a Talla con la inmensa carga que tenía cuando yo no estaba. Parecerá poca cosa, pero yo supe valorarlo. Ahora que estaba en casa, claro, esa clase de cosas volvían a correr de mi parte. Detrás de la casa teníamos un patio enano. El césped de allí se cortaba en 5 minutos, pero en un lado crecían rosales trepadores más altos que los árboles de Solanum ellipticum de al lado, que tienen flores púrpura durante todo el año. La combinación era preciosa, aunque las espinas de las rosas podían perforar un chaleco antibalas. Cada vez que pasaba el cortacésped por allí, me enganchaba con ellas. Un día,
aquellas rosas fueron demasiado lejos y me arañaron un costado. Entonces decidí encargarme de ellas de una vez por todas. Levanté el cortacésped, lo sostuve a la altura del pecho y podé con él a esos degenerados, los rosales y los árboles. ¿Qué? ¿Estás de broma, no?, me gritó Talla. ¿Estás podando las plantas con un cortacésped? Oye, pues funcionó. Desde entonces no volvieron a enganchárseme. Tengo que reconocer que a veces sí que hice un poco el tonto. Siempre me ha gustado divertirme y hacer reír a los demás. Un día vi a la vecina de atrás por la ventana de la cocina. Me subí a una silla y llamé al cristal para que mirase, y entonces le hice un calvo. Su marido resultó ser piloto de la Armada, con que tenía que estar acostumbrada a cosas así. Talla puso los ojos en blanco. Creo que le hizo gracia, aunque no iba a reconocerlo. ¿De qué vas?, me dijo. ¿Se ha reído, no?, le respondí yo. Tienes 30 años, sentenció. ¿De qué vas? Tengo un lado oscuro que se lo pasa pipa gastando bromas y haciendo reír a otros. Uno no puede pasarse el día haciendo cosas de gente normal. Quiero que los demás se diviertan, que se tronchen. Cuanto más te pasas, mejor. El Día de los Inocentes resulta difícil en particular para mis familiares y amigos, aunque más por las bromas de Talla que por las mías. Creo que a los dos nos gusta echarnos unas buenas risas. Aún tenía otro lado peor, y es que me había vuelto extremadamente impetuoso. Siempre he tenido mucho genio, aún antes de entrar en los SEAL. Sin embargo, aquellos días saltaba más. Si, al conducir, alguien me adelantaba obligándome a frenar, lo cual no sería raro en California, se arriesgaba a sacarme de mis casillas. Habría sido muy capaz de echarlo de la calzada o hasta de parar para darle una zurra. Tuve que aprender a calmarme. Por supuesto, haberse ganado cierta reputación en los SEAL también tiene sus ventajas. En la boda de mi cuñada me puse a hablar con quien oficiaba la ceremonia. La predicadora, pues era una señora, notó el bulto que llevaba en la chaqueta. ¿Lleva usted un arma?, me preguntó. Sí, le respondí, y le expliqué que era militar. Puede que supiera o no que servía en los SEAL. Yo no le dije nada, pero las noticias vuelan. El caso es que cuando iba a empezar la ceremonia y vio que no había modo de callar a todo el mundo y hacer que ocuparan sus asientos, vino a mí, me dio una palmadita en la espalda y me pidió: ¿puede hacer que se sienten todos? Claro, le dije. Apenas tuve que alzar la voz para que pudiéramos comenzar. Talla. La gente habla del amor físico y la necesidad que se siente cuando vuelve alguien de una ausencia larga. Quiero arrancarte la ropa y cosas por el estilo. Yo me sentía así en teoría, aunque la realidad siempre era un poco distinta. Lo que necesitaba era volver a conocer a Chris. Era una cosa extraña. Era tanta la expectación. Lo echas de menos tanto cuando lo envíen a alguna misión y deseas tanto que vuelva a casa. Sin embargo, cuando por fin lo tienes allí, la situación no es tan perfecta como esperabas, y tienes la sensación de que deberían serlo. Dependiendo de la misión y de lo que me hubiera pasado, también me invadían emociones que iban de la tristeza a la ansiedad y hasta la rabia. Cuando vino de aquella segunda misión, me sentí casi cohibida. Acababa de estrenar mi maternidad y llevaba meses haciéndolo todo yo sola. Los dos estábamos cambiando y creciendo en mundos totalmente distintos. Él no sabía nada de mí de primera mano, ni yo de él. También me sentía mal por Chris. Él se preguntaba qué era lo que no estaba funcionando. Había entre nosotros una distancia que ninguno de los dos podía salvar en realidad, ni siquiera expresarla. Nocturnidad y alevosía. Estuvimos mucho tiempo descansando de la guerra, aunque no dejamos de hacer cosas. Volvimos a hacer instrucción y a aprender cosas nuevas en algunos casos. Asistí a un curso que tenía por profesores a agentes del FBI y oficiales de la CIA y de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Allí me enseñaron a forzar candados, robar coches y otras cosas por el estilo. Me encantaba, y encima estaba en Nueva Orleans. Aprendiendo a mezclarme con el entorno y pasar inadvertido, cultivé el músico de jazz que llevaba dentro y me dejé perilla. Lo de los candados fue toda una revelación.
Practicamos un montón de modelos diferentes, y para cuando acabamos la clase, dudo que hubiese alguno que pudiera resistírsenos, a mí o al resto de mi curso. Nos adiestraron para llevar cámaras y aparatos de escucha sin que nos descubrieran, y para demostrar que habíamos aprendido la lección, tuvimos que meternos en un club nocturno y volver con una prueba, grabada en vídeo, de que habíamos estado allí. Los sacrificios que tiene uno que hacer por su país. Como parte del examen final, robé un coche de la calle Bourbon. Lo tenía que devolver una vez que hubiéramos acabado y por lo que yo sé, el dueño no llegó a enterarse. Por desgracia, son habilidades que se pierden con la falta de práctica, y ahora, aunque todavía podría abrir un candado, me costaría algo más. El día que quiera dedicarme a la delincuencia, voy a tener que hacer un cursillo de repaso. También hicimos cosas más normales, como las clases de renovación del certificado de paracaidista. La de saltar de un avión, o mejor dicho, la de llegar bien al suelo después de saltar de un avión, es una habilidad importante, pero peligrosa. Y mucho. He oído decir que, durante un combate, si consiguen saltar y llegar a tierra en condiciones de ponerse a luchar el 70% de los fulanos de una unidad del ejército, es porque lo están haciendo bien. Es para pensárselo. De 1000 tíos, hay 300 que no lo consiguen. Para ser el ejército no es gran cosa. ¿Qué se le va a hacer? Fui a Fort Benning para adiestrarme con el ejército poco después de entrar en los SEAL. Supongo que ya me hice una idea de dónde me estaba metiendo el primer día, cuando el soldado que iba delante de mí se negó a saltar. Todos nos quedamos esperando y pensando, mientras lo atendían los instructores. A mí, que no soy amigo de las alturas, aquello no me dio mucha confianza. Me cago en... me decía yo. ¿Qué estará viendo él que no veo yo? Pero como estaba en los SEAL, tenía que quedar bien, o al menos no parecer un miedica. Así que, una vez se quitó de en medio, cerré los ojos y me lancé sin pensar. Fue uno de aquellos primeros saltos automáticos, saltos en los que no tienes que tirar tú de la anilla, procedimiento que suele emplearse en el caso de los que están empezando. Cuando cometí el error de mirar hacia arriba para comprobar que se abría bien la campana del paracaídas tras abandonar el avión. Siempre te dicen que no lo hagas, y yo me estaba preguntando por qué cuando se desplegó el paracaídas. El tremendo alivio que sentí al ver que se había abierto y no iba a matarme quedó mitigado enseguida por las quemaduras que me produjeron las cintas en ambas mejillas. Si te dicen que no mires arriba, es para evitar que te golpeen las bandas al pasar al lado de la cabeza cuando el paracaídas se está abriendo. A veces, la letra con sangre entra. Por si esto fuera poco, están los saltos nocturnos, en los que no ves acercarse el suelo. Eres consciente de que tienes que rodar para hacer un PLF, aterrizaje de paracaidista, pero no sabes cuándo. Yo me decía, en cuanto note algo, me echo a rodar. Creo que no he saltado de noche ni una vez sin darme en la cabeza. Tengo que decir que prefería la caída libre a los saltos automáticos. Eso no significaba que me gustara, sino solo que me resultaba mucho más seguro. Es como preferir que te fusilen a que te ahorquen. En caída libre desciendes con mucha más lentitud y dominas mucho más la situación. Sé que hay un montón de vídeos de gente haciendo acrobacias y otras virguerías, y pasándoselo en grande con los saltos halo, saltos a gran altitud en los que la campana se abre a baja cota. Yo no salgo en ninguno. Me paso todo el rato mirando el altímetro de muñeca, y tiro de la anilla en el momento justo en que he llegado a la altitud apropiada. Durante el último salto, que hice con los del ejército, se me puso debajo mismo otro paracaidista mientras descendíamos. Cuando pasa eso, su campana puede robarte el aire que tienes debajo, y eso quiere decir que aumenta tu velocidad de caída. Las consecuencias pueden ser dramáticas según las circunstancias. En este caso, yo estaba a 20 metros del suelo. Caí a plomo desde allí mismo, y me di una buena con un par de ramas y con el suelo. Me fui de allí con unos cuantos chichones y magulladuras, y con alguna que otra costilla rota. Por suerte, con aquel salto terminaba el curso. Mis costillas y yo aguantamos el tirón, felices de haber acabado. Claro que, por malo que sea el paracaidismo,
le da vueltas al Spy Rigging, extracción especial de patrullas en racimo. Eso de que te suban con una cuerda desde un helicóptero para volar suspendido de ella puede parecer muy chulo, pero basta un paso en falso para que te manden a México, a Canadá o hasta a la China. Sin embargo, por extraño que parezca, los helicópteros sí me gustan. Durante aquellas sesiones de adiestramiento, mi sección operó con MH-6 Little Birds, aparatos muy pequeños y rápidos de reconocimiento y asalto adaptados para operaciones especiales. Los que usábamos nosotros tenían bancos a los lados, y en cada uno cabían 3 SEAL. Me encantaban. Es verdad que me cagaba vivo cuando subía a ese maldito trasto, pero una vez que despegaba el piloto y estábamos en el aire, me volvía loco. El subidón de adrenalina era tremendo, porque volábamos bajo y a gran velocidad. Es una pasada. El empuje del mismo aparato te mantiene en tu sitio, y ni siquiera sientes el azote del viento. Joder, ¿y si caes? ¿Tampoco notas nada? Los pilotos que manejan esos trastos son de los mejores del mundo. Todos forman parte del 160 SOAR, Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, elegidos para operar con grupos de élite. Entre ellos y el resto hay una diferencia abismal. Cuando desciendes con una cuerda desde un helicóptero y hay un piloto corriente a los mandos, puede pasar que acabes a la altitud equivocada, demasiado elevada para que el cabo llegue hasta el suelo. Llegados a ese punto, ya es demasiado tarde para hacer algo que no sea echar pestes mientras tienes que saltar. Además, hay muchos pilotos que tienen problemas para mantenerse en vuelo estacionario el tiempo suficiente para que te sitúes en el punto correcto. Con los del SOAR es muy diferente. Acabas donde tienes que acabar siempre. La cuerda cae en su sitio, sin más. Marcus. El 4 de julio de 2005 fue un día hermosísimo de los que se dan en California. El tiempo perfecto, sin una sola nube en el cielo. Mi mujer y yo cogimos el coche y nos fuimos con nuestro hijo a casa de un amigo que vive en una ladera de las afueras de la ciudad. Allí extendimos una manta y nos juntamos en el maletero de mi General Motors Yukon a ver el espectáculo de fuegos artificiales que organizaban en una reserva india del valle. Era un lugar perfecto desde el que se contemplaba todo el recorrido de los fuegos mientras ascendían. Siempre me ha pirrado celebrar el 4 de julio. Me encantan su simbolismo, su significado y, por supuesto, los fuegos artificiales y las barbacoas. Es un día maravilloso. Sin embargo, en aquel momento, mientras observaba reclinado los destellos rojos, blancos y azules, se apoderó de mí, de repente, la tristeza. Caí como en un agujero negro muy hondo. Esto es un asco, murmuré al ver estallar los fuegos. No pretendía criticar el espectáculo. Simplemente me acababa de dar cuenta de que tal vez no volviese a ver nunca a mi amigo Marcus Luttrell. Me repugnaba no poder hacer nada por ayudar a mi colega, que tenía que estar bregando con sabe Dios qué clase de adversidades. Nos habían dicho, pocos días antes, que estaba desaparecido. También había oído en Radio Makuto que los 3 tíos con los que estaba habían muerto. Les habían tendido una emboscada a los talibanes en Afganistán y, rodeados, habían luchado con uñas y dientes contra cientos de ellos. A los 16 combatientes del destacamento que fue a rescatarlos, los mataron también al derribar el Chinook en que viajaban. El lector puede, y debería, conocer los detalles en el libro de Marcus, Lone Survivor. Hasta ese momento, perder a un amigo en el campo de batalla parecía, si no imposible, distante e improbable por lo menos. Resultará extraño después de todas las experiencias que había conocido, pero la verdad es que a esas alturas empezábamos a sentirnos bastante seguros de nosotros mismos. Quizás suene un poco engreído. Llega un momento en que te crees un combatiente tan extraordinario que es imposible que te pase nada. Nuestra sección había vuelto de la guerra sin ninguna lesión seria. En algunos aspectos, la instrucción parecía más peligrosa. Durante el adiestramiento, de hecho, había habido accidentes.
poco antes estábamos practicando abordajes a buques cuando uno de los miembros de nuestra sección cayó mientras escalaba por el costado. Aterrizó sobre otros 2 tíos de la embarcación. Los 3 acabaron en el hospital. De hecho, uno de los de abajo se rompió el cuello. Nosotros no pensamos en lo malo, pero nuestras familias son harina de otro costal. Siempre tienen muy en cuenta todos los peligros posibles. Nuestras mujeres y nuestras novias suelen turnarse para acompañar en el hospital a los familiares de los que están ingresados, y es inevitable que se den cuenta de que podrían estar allí sentadas por su propio marido o su propio novio. Me pasé el resto de la noche destrozado por lo de Marcus, metido hasta la coronilla en mi agujero negro. En realidad, estuve dentro unos cuantos días. El trabajo, claro, seguía su curso. Un día mi jefe asomó la cabeza en mi cuarto y me hizo un gesto para que saliera a hablar con él. «Escucha, han encontrado a Marcus», me anunció en cuanto nos quedamos solos. «¡Cojonudo! Está jodido. ¿Y qué? Lo superará». Quien lo conocía sabía que era cierto. Aún no había nacido quien lo sujetase. «Sí, tienes razón», me dijo mi jefe, «pero está destrozado, hecho polvo. Va a ser muy duro». Y fue muy duro. Sin embargo, Marcus supo sobrellevarlo. De hecho, aunque seguía teniendo problemas de salud, volvió a aceptar una misión en el extranjero poco después de salir del hospital. Un experto en teoría. Debido a mi actuación en Faluya, me llamaron los jefazos unas cuantas veces para preguntarme sobre cómo creía que debían emplearse los francotiradores. Me había convertido en un experto en la materia, o en la jerga militar, un SME. Aquello me repateaba. Habrá quien encuentre halagador eso de que te pongan a hablar ante un puñado de oficiales de alto rango, pero yo lo que quería era hacer mi trabajo. Lo de tener que explicarles lo que era en realidad la guerra era como estar en el potro de tortura. Me preguntaban cosas como ¿qué clase de equipo debería llevar? Supongo que tiene su lógica, y sin embargo, lo único que se me pasaba por la cabeza era «Por Dios bendito, ¿se puede ser más tonto? Si son cosas de cajón, que ya os teníais que haber figurado hace ya mucho». Les decía lo que opinaba, cómo habría que adiestrar a los francotiradores y cómo deberían emplearse. Les propuse hacer más hincapié en las vigilancias urbanas y en la creación de escondrijos en edificios. Eran cosas que había ido aprendiendo más o menos sobre la marcha. Les dije que no era mala idea enviar francotiradores al área antes de una operación para que pudiesen informar de los detalles a los equipos de asalto antes de que llegaran. También les di recomendaciones sobre cómo hacer que los tiradores fuesen más activos y dinámicos. Propuse que aprendieran a disparar por encima de las cabezas de un equipo de asalto para que se acostumbraran a trabajar con ellos. Les transmití a los peces gordos todas las quejas que tenía sobre el equipo, la cubierta del cajón de mecanismos del MK-11, por ejemplo, o los supresores sónicos que vibraban al final del cañón y afectaban a la precisión del fusil. Para mí eran cosas evidentes, pero para ellos no. Ya que querían saber mi opinión, se la di. Sin embargo, la mayoría de las veces no era eso lo que buscaban, sino simplemente que validase alguna decisión que habían tomado ya o cualquier cosa que hubiesen pensado. Les hablaba de algún elemento del equipo que pensaba que debíamos tener, y ellos me decían que ya habían comprado miles de ejemplares de otra cosa. Les describía alguna estrategia que había usado con éxito en Faluya, y ellos me explicaban con pelos y señales por qué no iba a funcionar. Talla. Teníamos un montón de enfrentamientos en casa. Estaban a punto de darle otra misión, y yo no quería que se fuese otra vez. Ya había cumplido con el país, más aún de lo que nadie pudiese pedirle, y nosotros lo necesitábamos en casa. Siempre he creído que uno se debe a Dios, a la familia y a su nación, por este orden. Pero él no estaba de acuerdo, y ponía a la nación delante de la familia. Sin embargo, tampoco era tan terco, y siempre me decía: si me dices que no me reenganche, no lo haré. Yo no podía decirle eso. No puedo decirte lo que tienes que hacer, le contestaba yo. Lo único que voy a conseguir así es que me odies
y me lo eches en cara toda tu vida. Pero sí te voy a decir una cosa, si te reenganchas, sabré exactamente por dónde van los tiros en nuestra relación. Eso lo va a cambiar todo. No quiero, pero es en el fondo que es así. Cuando volvió a reengancharse, de todos modos pensé, vale, ahora sé que la faceta de Sil es más importante para él que la de padre o marido. Nuevos colegas. Mientras nos adiestrábamos para la siguiente misión, llegó a la sección un grupo de chavales nuevos. Algunos de ellos, como Dauber y Tommy, francotiradores y sanitarios, eran gente extraordinaria. Pero creo que el que más impresión nos produjo fue Ryan Job, y fue precisamente porque no parecía uno de los nuestros, sino un cacho de carne enorme con ojos. No podía creer que nos hubiesen metido algo así en el equipo. Todos nosotros éramos gente musculosa y en plena forma, y él rollizo, y de aspecto blandengue. Lo abordé y le dije en toda la cara: ¿qué pasa, gordo de mierda? ¿Piensas que eres un SEAL? Todos nos metíamos con él. Uno de mis oficiales, vamos a llamarlo TT, lo conocía del BATS y lo defendía. Pero TT también acababa de llegar, y por lo tanto no servía de mucho lo que pudiese hacer por él. Ryan era un novato, y le íbamos a dar para el pelo de todos modos. Pero su peso le complicó aún más las cosas. Hacíamos todo lo posible para obligarlo a renunciar. Pero Ryan Job, ¿se pronuncia Job?, no pensaba dejarlo. En lo que a determinación respecta, era uno más de nosotros. El tío se puso a hacer ejercicio como un loco, perdió peso y cogió mejor forma. Y lo más importante, cualquier cosa que le pedíamos que hiciera, él lo hacía. Era un tío muy trabajador, muy sincero y divertido a más no poder. Tanto que un buen día pasamos de meternos con él a considerarlo insustituible y quererlo arrabiar. Y es que la pinta que tuviese era lo de menos. Ryan era un SEAL como el que más. Era la caña. Y vaya si lo pusimos a prueba. Buscamos al tío más grande de la sección y lo obligamos a cargar con él. Lo hizo. Durante la instrucción hacíamos que lo tocase hacer todo lo peor, y él lo hacía sin rechistar. Y además conseguía que nos tronchásemos con él. Ponía unas muecas graciosísimas. Subía el labio de arriba, se ponía a darle vueltas a los ojos y se meneaba de un modo que nos volvía locos. Nosotros, por lo menos, nos lo pasábamos en grande con aquella habilidad suya. Una vez le dijimos que pusiera aquella carita al jefe. Pero aquí sí vaciló. Hazlo, insistimos nosotros. Házselo en toda la cara. Eres el nuevo, así que hazlo. Y lo hizo. El jefe, pensando que se estaba haciendo el listillo, lo agarró del cuello y lo tiró al suelo. Aquello no hizo más que animarnos. Ryan tuvo que repetir muchas veces aquel mohín suyo, y cada vez que lo hacía, le pateaban el culo. Al final, le dijimos que se lo hiciera a uno de nuestros oficiales, a un tipo enorme con quien nadie quería tener que vérselas, por muy SEAL que fuésemos todos. «Ve y se lo haces», dijo uno de nosotros. «Dios, no», protestó él. «O se lo haces ya, o te estrangulamos», le advertí yo. Fue y se lo hizo. El oficial reaccionó como cabía esperar. Después de un rato, Ryan intentó rendirse. «Aquí no se rinde ni Dios», gruñó el oficial mientras seguía zurrándole. Ryan sobrevivió, pero aquella fue la última vez que lo obligamos a hacer la mueca. Nadie se libraba de las novatadas al unirse a nuestra sección, y como éramos unos tocapelotas muy igualitarios, nos daba lo mismo los oficiales que la tropa. En aquellos tiempos, los nuevos no recibían su tridente, y por lo tanto no eran SEAL de verdad, hasta después de superar una serie de pruebas con el equipo. Nosotros teníamos nuestro propio ritual, que consistía en un combate de boxeo de coña contra toda la sección. Cada uno tenía que durar 3 asaltos, cada vez que te tumbaban se contaba como un asalto, para que le pusieran la chapa y lo acogiéramos en la hermandad. Yo era el oficial de seguridad de Ryan,
lo que significaba que me tenía que encargar de que no lo machacasen demasiado. Llevaba un protector para la cabeza, y todo el mundo tenía que ponerse guantes, pero podía ocurrir que los veteranos se entusiasmasen demasiado, así que el oficial de seguridad estaba allí para que la cosa no se fuera de las manos. Ryan no tuvo bastante con 3 asaltos, quería más, como si estuviese convencido de que, si seguía peleando el tiempo suficiente, los derribaría a todos. No es que durara mucho más. Yo ya le había advertido que, hiciera lo que hiciese, no podía darme a mí, que era su oficial de seguridad. Sin embargo, en medio de la confusión, mientras rebotaban en su cabeza uno tras otro todos los guantes de la sección, se volvió y me dio. Y yo hice lo que tenía que hacer. Mark Lee. Se acercaba la próxima misión y la sección recibió refuerzos. Los mandos nos enviaron de otra sección a un SEAL joven llamado Mark Lee para que cuadrasen los números. Se integró de inmediato. Mark era un tío atlético. En algunos aspectos, la clase de espécimen que cabe esperar en los SEAL. Antes de alistarse en la Armada, había jugado al fútbol lo bastante bien para que le dieran una oportunidad en un equipo profesional, y habría podido vivir de ello si no llega a ser por la lesión de rodilla que acabó con su carrera. Sin embargo, Mark era mucho más que un talento físico. Había estudiado para el clero, y aunque lo dejó por considerar que entre sus compañeros de seminario había mucha hipocresía, seguía siendo muy religioso. Más tarde, en nuestra misión, dirigiría las oraciones de un grupito que se reunía para rezar antes de cada operación. Como podía esperarse, sabía mucho de la Biblia y de religión en general. Nunca te presionaba, pero si necesitabas o querías hablar de fe y de Dios, siempre podías contar con él. Tampoco es que fuese un santo, ni que estuviera por encima de las payasadas que forman parte del carácter de todo SEAL. Poco después de que lo destinaran a nuestro equipo, fuimos a Nevada a una misión de adiestramiento. Al acabar el día, algunos de nosotros nos metimos en un furgón de 4 puertas para volver a la base a acostarnos. Mark iba detrás conmigo y con un SEAL al que llamaremos Bob. Por lo que fuera, Bob y yo empezamos a hablar de ahogamientos. Mark, con entusiasmo de novato, y quizá también ingenuidad, dijo: «A mí nunca me han ahogado». «¿Perdona?», dije yo, inclinándome para mirar bien a ese neófito sin desflorar. Lo de que te estrangulen hasta que pierdas el sentido alguna vez es requisito indispensable para ser SEAL. Mark me miró, y yo lo miré. Bob se echó hacia adelante y yo me abalancé sobre Mark y lo ahogué. Rematada la faena, volví a sentarme bien. «Serás mamón», me dijo Bob después de enderezarse. «Quería hacerlo yo». «Creía que te habías inclinado para dejarme sitio a mí». «Y una mierda, estaba poniéndome bien el reloj para que no se me rompiera». «Vale», le dije yo, «pues cuando se despierte te toca a ti». Lo hizo. De hecho, creo que cuando se hizo de día no quedaba nadie sin probar en toda la sección. Mark no se lo tomó mal. En realidad, claro, al ser novato no tenía más remedio. El mando. Me encantaba el nuevo comandante que nos habían asignado. Era extraordinario. Una persona muy dinámica que no se entrometía en nuestras cosas. No solo nos conocía a todos por el nombre, sino que sabía quién era la mujer o la novia de cada uno. Se tomaba muy a pecho cuando perdía a un hombre, y sin embargo, sabía mantenerse enérgico y recio. Nunca nos impedía nada durante la instrucción, y de hecho, veía con buenos ojos el adiestramiento adicional de los francotiradores. Mi suboficial mayor, al que llamaré Primo, también era un jefe excepcional. Le importaban una mierda los ascensos, la imagen y el cubrirse las espaldas. Solo se preocupaba por culminar con éxito las misiones y conseguir resultados. Y además, era tejano. Vale, no soy imparcial. O sea, un tío hecho y derecho. Sus instrucciones siempre empezaban igual. «¿Qué pensáis hacer, cabronazos?», nos espetaba. «¿Vais a salir a patear culos?». Primo estaba siempre dispuesto a entrar en combate.
Tenía claro qué es lo que se espera de los SEAL, y era precisamente lo que quería que hiciéramos. También era un tío excelente fuera del campo de batalla. Era raro que no hubiera alguien del equipo metido en un lío durante el tiempo libre y la instrucción. Las peleas de bares son un problema considerable, y recuerdo cuando nos llevó aparte para tratar el tema y nos dijo: a ver, sé que os vais a meter en más de una bronca. En ese caso, lo que tenéis que hacer es atacar rápido y con fuerza y echar a correr. Siempre que no os pillen, podéis hacer lo que queráis, porque si os pillan es cuando voy a tener yo que meterme. Yo me tomé muy en serio su consejo, aunque no siempre me fue posible conseguirlo. No sé si fue por ser de Texas o por ser también él de espíritu peleón. Nos cogió cariño a mí y a otro tejano al que llamábamos Pepper. Los dos éramos sus niños bonitos, que a los dos nos salvaba el culo cuando nos metíamos en algún lío. Si yo le replicaba a algún oficial, cosa que ha pasado alguna que otra vez, el mayor primo se encargaba de solucionarme la papeleta. A mí me enmendaba bien la plana, pero ante los jefazos siempre me defendía. Por otro lado, sabía que podía contar con Pepper y conmigo si había que hacer algo. Más tatuajes. Estando en casa, me hice un par de tatuajes más en el brazo. Uno de ellos era un tridente. Ahora ya me tenía por un SEAL de verdad. Me lo había ganado. Me lo puse en la parte interna del brazo, para saber que lo llevaba sin que estuviese a la vista de todos. Tampoco quería ir fardando por ahí. En la otra cara del brazo me hice una cruz de cruzado. Quería que todos supieran que soy cristiano. Me la dibujé en color rojo sangre. Odiaba a los malditos salvajes contra los que estaba luchando. Siempre los odiaré. Me han quitado demasiado. Hasta los tatuajes se volvieron motivo de tensión entre mi mujer y yo. A ella no le gustan en general, y lo de que me los hiciese una noche que ella suponía que estaría en casa y la sorprendiera con ellos no hizo sino añadir tirantez. Taya lo entendió como una señal más de que estaba cambiando, transformándome en alguien al que no conocía. Yo no lo veía así, aunque tengo que reconocer que sabía que no le iban a gustar. Sin embargo, siempre es mejor pedir perdón que permiso. Además, teniendo en cuenta que quería tatuarme el brazo entero, entendía que ninguno de los dos se había salido del todo con la suya. Listos para partir. Estando en casa, Taya se quedó embarazada de nuestro segundo hijo, y eso supuso, de nuevo, una carga tremenda para ella. Mi padre le dijo que estaba convencido de que cuando viera a mi hijo y pasase un tiempo con él, no iba a querer volver a la guerra. Sin embargo, aunque hablamos mucho del tema, en el fondo yo tenía muy claro cuál era mi deber. Yo era SEAL, y estaba adiestrado para la guerra. Estaba hecho para eso. Mi país estaba en guerra, y me necesitaba. Y además lo echaba de menos. Echaba de menos la emoción y el entusiasmo del campo de batalla. Me encantaba matar a los malos. Si te matan, se nos va a arruinar la vida a todos, me dijo Taya. Me fastidia mucho que te prestes a poner en peligro tu vida y también la nuestra. De momento, solo estábamos de acuerdo en que no estábamos de acuerdo. Nuestra relación se fue distanciando a medida que se acercaba la siguiente misión. Taya me fue apartando emocionalmente, como si se estuviera poniendo una coraza para los próximos meses. Y puede ser que yo estuviera haciendo lo mismo. No lo hago aposta, me dijo una de las pocas veces en que los dos pudimos darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo y hasta hablamos de ello. Seguíamos queriéndonos. Puede sonar raro, pero estábamos tan próximos como distantes. Nos necesitábamos, pero al mismo tiempo necesitábamos que hubiera espacio entre los dos. Queríamos hacer otras cosas. Por lo menos yo. Estaba deseando irme. Me entusiasmaba la idea de volver al trabajo. A parir. Unos días antes de la fecha de salida, fui al médico para que me quitase un quiste del cuello. En la consulta, me durmió la zona con anestesia local y me clavó una aguja para extraer el líquido. Creo.
En realidad no lo sé, porque en cuanto entró la aguja, perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, estaba tumbado en la camilla con la cabeza donde deberían estar los pies. Ni el desmayo ni la operación tuvieron más efectos adversos, aunque nadie fue capaz de explicarme por qué reaccioné de esa manera. Todos coincidían en que estaba bien. Sin embargo, había un problema. Un ataque así puede hacer que te licencien. Por suerte, en la sala había un sanitario con el que había servido yo, y convenció al médico para que no incluyera el desmayo en el informe, o para que lo presentase de manera que no influyera en mi futuro militar. No estoy muy seguro. No volví a saber más de aquello. Lo que sí hizo el ataque fue impedirme que acompañase a Daya. Mientras yo perdía el conocimiento, ella había ido a una revisión ordinaria de su embarazo. Faltaban 3 semanas para la fecha en la que debía nacer nuestra hija, y solo unos días para que yo volviera a irme. Entre las pruebas se incluía una ecografía, y Taya supo que algo no iba bien cuando vio al técnico apartar la mirada del monitor. Me da la impresión de que vas a tener el bebé muy pronto. Fue lo más que pudo decir antes de levantarse para ir a buscar al médico. La cría tenía el cordón umbilical alrededor del cuello. Además, venía de nalgas y tenía poco líquido amniótico, el que alimenta y protege al feto en desarrollo. «Tenemos que hacer una cesárea», anunció el médico. «No te preocupes, que mañana sacamos al bebé. No te va a pasar nada». Taya me había llamado varias veces, pero cuando yo recobré la consciencia ya estaba ingresada. Pasamos muchos nervios aquella noche, y por la mañana los médicos le hicieron la cesárea. Mientras lo operaban, cortaron no sé qué arteria y salió sangre por todas partes. Temí muchísimo por mi mujer. Pasé miedo de verdad, o algo mucho peor. A lo mejor aquello fue una simple muestra de lo que había sufrido ella durante todo el tiempo que yo había estado sirviendo en el extranjero. Un estado terrible de angustia y desesperación. Algo muy difícil de admitir, y mucho menos de tolerar. Nuestra hija estaba perfectamente. La tomé y la abracé. Si antes de que naciera me había sentido igual de distante que con respecto al primero, en cuanto la tuve en brazos, empecé a sentir apego y amor de verdad. Taya me miró de un modo extraño cuando traté de tenderle a la pequeña. ¿No quieres abrazarla?, le pregunté. No, me dijo ella. Dios, pensé, está rechazando a nuestra hija. Yo tengo que irme y ella ni siquiera demuestra afecto. Momentos después, Taya alargó los brazos. Gracias a Dios. 2 días después, embarqué hacia mi siguiente misión.